¿Alguna vez has notado cómo la mente busca siempre algo más? Algo más profundo, más elevado, más especial. Como si la vida misma no fuera suficiente. Tal vez crees que la espiritualidad está en los templos, en los libros antiguos, en las palabras de los sabios o en los rituales complicados. Pero, ¿y si todo eso solo fuera una distracción más? ¿Y si lo verdaderamente espiritual estuviera ocurriendo ahora mismo, en lo más simple, en lo que parece no tener importancia? Cuando la mente busca lo extraordinario, lo simple pasa desapercibido. Y, sin embargo, lo simple es donde la vida realmente sucede. El sonido del viento, el movimiento de tu respiración, el peso de tu cuerpo sobre la silla. Eso que crees insignificante es la puerta hacia lo que siempre has buscado. Observa por un momento. Sin intentar cambiar nada, sin juzgar. Solo siente el espacio entre cada pensamiento. Ese espacio es presencia. Y esa presencia es el comienzo de toda verdadera espiritualidad. La espiritualidad no comienza cuando entiendes algo, sino cuando dejas de intentar entender. Cuando permites que la vida se exprese sin la interferencia constante del pensamiento. Porque la mente busca propósito, pero la vida ya es propósito. La mente busca sentido, pero la vida ya tiene sentido en sí misma. Mira a tu alrededor. Nada es tan común como parece. Cada hoja, cada respiración, cada instante contiene la totalidad de lo que eres. Pero la mente, siempre impaciente, lo pasa por alto buscando algo más grande, algo que valga la pena. ¿Quién te dijo que lo divino tiene que parecer extraordinario? ¿Quién te enseñó que para estar cerca de Dios debías hacer algo especial? Esa búsqueda incansable es precisamente lo que te separa de lo que ya eres. No necesitas ascender a ninguna montaña para despertar. No necesitas leer otro libro, ni repetir otro mantra, ni convertirte en nadie distinto. Solo necesitas detenerte. Y observar. Observa cómo tu mente se resiste a esa idea. Dice, no puede ser tan simple. Y en ese momento, el ego se revela. El ego vive de la complejidad. De la sensación de que algo falta. De la necesidad constante de buscar. Pero cada búsqueda es un alejamiento de la hora. Cada intento por alcanzar algo más espiritual es una forma sutil de rechazar este momento. Y mientras rechaces el momento presente, lo divino permanecerá oculto ante ti. ¿Puedes sentir lo que ocurre dentro de ti cuando simplemente te detienes? Tal vez hay inquietud. Tal vez hay silencio. Sea lo que sea, eso también es parte de la hora. Y aceptarlo es el primer paso hacia una verdadera espiritualidad. La espiritualidad comienza cuando dejas de buscar. No porque renuncies al deseo de crecer, sino porque comprendes que no hay nada fuera de ti que necesites alcanzar. Todo ya está aquí. Solo olvidaste mirar. Siente tu respiración mientras escuchas estas palabras. Cada inhalación es un recordatorio. Estás vivo. Cada exhalación es una entrega. Dejas ir lo que no necesitas. Ahí, en ese ciclo simple y eterno, está la enseñanza más pura. No hay complejidad en el ser. La complejidad está en el pensamiento. Por eso, la espiritualidad no se aprende, se experimenta. Y solo puede experimentarse cuando la mente deja de ser el centro. ¿Quién eres cuando tu mente calla? ¿Quién queda cuando no hay pensamientos, ni etiquetas, ni juicios? Eso que permanece, eso eres tú. Y eso es espiritualidad. Cuando el ser humano pierde contacto con lo simple, pierde contacto con la vida. Todo lo que permanece simple está vivo, está fresco, está libre de la carga del pasado. Pero cuando la mente entra, empieza a dividir, a analizar, a comparar, y en ese movimiento se pierde lo esencial. ¿Has notado cómo la mente nunca se siente satisfecha? Incluso cuando logras algo, cuando alcanzas una meta, cuando experimentas un momento de paz, algo dentro de ti dice, ¿y ahora qué sigue? Ese impulso constante por avanzar, por llegar a un lugar que no existe, es la raíz de la desconexión espiritual. El ego siempre vive en lo próximo. Nunca aquí, nunca ahora. Siempre en el cuando consiga, cuando entienda, cuando mejore. Y así, la vida se convierte en una espera infinita. Pero la vida no está esperando. La vida ocurre, incluso cuando tú estás distraído pensando en cómo debería ocurrir. El presente no necesita tu permiso para existir.
Solo tu atención para ser reconocido. El ego quiere grandes experiencias espirituales. Quiere luces, visiones, revelaciones. Pero el despertar no es un fuego artificial. Es un amanecer silencioso. Tan silencioso que la mente lo pasa por alto. El ego ama las palabras transformación, iluminación, éxtasis. Pero lo que realmente teme es la simplicidad, porque la simplicidad lo deja sin poder. Cuando te vuelves simple, el ego deja de tener con qué jugar. No hay más yo espiritual, no hay más mi progreso, no hay más mi camino. Solo hay lo que es. Y lo que es, siempre ha sido. No puede perderse, porque nunca estuvo fuera de ti. Imagina por un momento que toda tu búsqueda, todo tu esfuerzo, toda tu práctica, no tenían otro propósito que traerte aquí. Aquí, a este instante, donde no hay nada que lograr. ¿Puedes aceptar eso? ¿Puedes soportar el silencio de no necesitar mejorar? Para la mente, eso suena como rendirse. Pero no es rendición en el sentido de derrota. Es rendición como entrega, como disolución del esfuerzo. La verdadera espiritualidad no lucha contra nada. Solo observa. Solo permite. En la observación pura, sin juicio, sin expectativa, la conciencia florece. Y ese florecimiento no depende de tu comprensión intelectual. Depende de tu disponibilidad para estar presente. Mira a tu alrededor. El aire que respiras no hace distinción entre creyentes o no creyentes. La luz del sol no ilumina más a quien medita que a quien no lo hace. La vida no excluye. Eres tú quien lo hace, cuando crees que lo espiritual está en otra parte. La mente busca un maestro, pero el verdadero maestro está en cada instante. Cuando lavas los platos, cuando caminas, cuando respiras. Cada momento es una oportunidad para despertar. Pero el ego no puede tolerar esa idea. Porque lo simple no le da protagonismo. Y el ego quiere ser el protagonista del despertar. No hay nada más frustrante para la mente que descubrir que no hay nada que alcanzar. Porque todo su movimiento se sostiene en la ilusión de una meta. Pero cuando comprendes que no hay meta, algo dentro de ti se detiene. Y en esa quietud, la verdad se revela. No necesitas añadir nada a este momento para que sea completo. Ya lo es. Solo necesitas reconocerlo. Observa la sensación de estar aquí. No pienses en ella. Siente. Eso que siente, eso que observa, no tiene forma, no tiene historia, no tiene edad. Esa es tu verdadera naturaleza. El ego vive de lo que cambia. La conciencia vive en lo que no cambia. Y lo que no cambia es lo simple, lo que siempre ha estado. El sonido de tu respiración. El latido de tu corazón. La sensación de tus manos descansando sobre tus piernas. Todo eso ocurre sin esfuerzo. La vida entera sucede sin esfuerzo. Solo la mente se esfuerza. Por eso, la espiritualidad no es añadir algo a la vida, sino quitar lo que la cubre. No es un proceso de acumulación, sino de eliminación. Quitar capas de creencias, de expectativas, de identidades. Hasta que solo quede lo esencial. Y lo esencial, cuando lo ves, es tan simple que la mente no sabe qué hacer con ello. Pregúntate, ¿puedo estar en paz sin una razón? ¿Puedo simplemente existir sin justificarme, sin explicarme, sin analizar? Ahí, en esa pregunta, se abre la puerta a lo simple. Cuando estás completamente presente, incluso la acción más pequeña se vuelve sagrada. Tomar una taza de té. Caminar descalzo. Escuchar la lluvia. Todo puede ser oración cuando no hay separación entre quien vive y lo vivido. ¿Te das cuenta? No necesitas una práctica complicada para despertar. Solo necesitas estar aquí. Y estar aquí no es una tarea. Es tu estado natural. No hay camino hacia el ahora, porque ya estás en él. Solo la mente te convence de que estás lejos. Pero cada pensamiento que dice todavía no estoy listo es solo una nube que pasa frente al cielo de tu conciencia. El cielo nunca se pierde. Solo lo cubren las nubes. Y cuando las nubes se disipan, el cielo no celebra su regreso. Porque nunca se había ido. Así también tú, cuando descubres la simplicidad del ser, no te conviertes en alguien nuevo. Solo recuerdas quién has sido siempre. La mente humana ama el drama.
Busca intensidad porque no sabe cómo habitar la quietud. Cuando no hay conflicto, se siente vacía, inútil. Así que crea uno. Crea una historia donde algo siempre falta, donde algo debe resolverse, donde algo debe cambiar. Pero el drama, aunque parezca real, es solo movimiento en la superficie. Debajo del drama, la vida sigue siendo simple, inmóvil, inmutable. Como el fondo del océano, que no se agita con las olas. ¿Puedes ver eso en ti? Cuando ocurre algo, cuando alguien dice algo que te hiere, cuando sientes frustración o ansiedad. Observa cómo la mente empieza a moverse, a construir historias. Esto no debería pasar, no puedo creerlo, siempre es igual. Esa es la danza del ego. Y si no la observas, te pierdes en ella. Pero si te detienes por un instante, si simplemente reconoces, aquí está la mente moviéndose otra vez, algo se separa. Tú ya no eres el pensamiento, sino la conciencia que lo ve. Y en ese reconocimiento silencioso, comienza la verdadera espiritualidad. El ego teme a la simplicidad porque no puede existir sin complicación. El silencio lo desarma. Por eso intenta llenarte de ruido, de opiniones, de urgencias, de explicaciones. Pero el silencio no necesita defensa. Solo necesita ser notado. Cuando comprendes esto, incluso tus emociones dejan de ser un problema. La tristeza, la ira, la culpa, la frustración. Todo puede ser observado desde la quietud. No para suprimirlas, sino para permitirles ser, sin volverte ellas. Mira la emoción sin nombrarla. Siente cómo se mueve en tu cuerpo. Sin historia, sin interpretación. Solo energía. Eso también es simpleza. Eso también es espiritualidad. La mente te dirá, esto no sirve, necesito hacer algo. Pero ese algo es precisamente lo que te mantiene atrapado en la ilusión de control. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de intentar cambiar. Cuando permites que la vida haga su movimiento natural. No hay necesidad de empujar el río. El río ya sabe hacia dónde va. Tú solo tienes que dejar de resistir el flujo. El ego ama los conceptos espirituales. Ama hablar del ser, del presente, del despertar. Pero si observas con atención, verás que incluso en su búsqueda espiritual hay comparación, hay competencia, hay deseo de ser más consciente que los demás. Esa es la trampa más sutil. El ego que se disfraza de espiritualidad. Y así, mientras hablas del despertar, el ego se fortalece en silencio. Mientras lees sobre la iluminación, sigue alimentándose de tu necesidad de entender. No hay nada malo en aprender. Pero observa desde dónde estás aprendiendo. ¿Desde la curiosidad inocente o desde la carencia? Cuando el aprendizaje nace del vacío interior, se convierte en carga. Pero cuando nace del silencio, se convierte en expansión. El silencio no significa ausencia de sonido. Significa ausencia de resistencia. Puedes estar en medio del ruido del tráfico y seguir estando en silencio por dentro. Puedes tener problemas, tareas, conversaciones, y seguir presente. Porque la paz interior no depende del entorno, depende de tu atención. La espiritualidad no es escapar del mundo, sino verlo sin el filtro del ego. No es abandonar tus responsabilidades, sino cumplirlas desde la claridad. No es rechazar el cuerpo, sino habitarlo plenamente. No es dejar de pensar, sino no dejarte poseer por los pensamientos. Cada momento de tu vida cotidiana es una invitación al despertar. Cuando alguien te interrumpe, cuando algo no sale como planeabas, cuando sientes impaciencia. Ahí está la práctica. Ahí está la vida enseñándote donde aún te resistes. La mente dice, necesito un retiro para encontrar paz. Pero si no puedes encontrar paz ahora, no la encontrarás en ningún lugar. Porque la paz no está en un sitio, está en una presencia. Y la presencia está aquí. Mira lo que te rodea ahora. Una habitación, sonidos, tal vez un cuerpo respirando, una pantalla frente a ti. Nada de eso es extraordinario. Pero si lo miras con atención, si lo miras sin querer algo más, comienza a brillar. Lo simple se vuelve sagrado cuando se le permite ser completamente lo que es. La flor no necesita saber que es hermosa para florecer. La montaña no necesita reconocimiento para ser majestuosa. Tú tampoco necesitas validación para ser quien eres.
Solo necesitas dejar de buscarte en los lugares donde nunca has estado perdido. ¿Quién eres cuando no intentas ser espiritual? ¿Quién eres cuando no hay esfuerzo, cuando no hay búsqueda, cuando no hay meta? Eso que permanece en el silencio, eso es lo que siempre fuiste. Cuando la mente deja de interferir, la vida se vuelve transparente. La existencia se muestra tal como es, sin adornos, sin interpretaciones, sin etiquetas. Y lo curioso es que esa simplicidad, lejos de ser aburrida, es profundamente viva. Cada instante vibra con una presencia que no necesita explicación. La vida es simple. Solo la mente la hace complicada. Y en esa complicación se pierde lo divino. Pero cuando ves lo simple, de verdad lo ves, descubres que nada falta. Todo está completo. Todo está en orden. Todo está bien. Cuando comienzas a comprender que la vida no necesita ser diferente para ser sagrada, algo dentro de ti se relaja. Dejas de correr hacia el futuro, dejas de resistir el presente y comienzas a vivir realmente. No hay que lograr la presencia. La presencia no es un resultado, es tu estado natural. Solo el pensamiento crea la idea de que debes alcanzarla. La mente dice, debo aprender a estar presente. Pero la presencia no se aprende. Se recuerda. Es volver a casa. Y no hay distancia entre tú y tu hogar. A veces la mente cree que debe eliminar los pensamientos para alcanzar la paz. Pero la paz no llega cuando los pensamientos se van, sino cuando dejan de poseerte. Puedes seguir pensando, pero los pensamientos ya no te definen. Pasan como nubes en un cielo inmenso. Y tú eres el cielo, no las nubes. Cuando el pensamiento pierde su poder sobre ti, lo simple se revela como un milagro. Una respiración se convierte en un universo entero. Una mirada, en eternidad. Un instante, en totalidad. Y comienzas a ver que nada es pequeño. Todo contiene la huella de lo divino. Todo está sostenido por una inteligencia que no necesita ser entendida. La espiritualidad no se trata de añadir más cosas a tu vida. Se trata de quitar lo innecesario. De soltar la carga mental que te separa del momento. Cada pensamiento que dice esto no debería ser así es un velo sobre la realidad. Y cada vez que lo ves, cada vez que te das cuenta, el velo se cae un poco más. No intentes eliminar los velos con esfuerzo. Solo obsérvalos con conciencia. Porque la conciencia no lucha. La conciencia disuelve. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionas cuando actúas desde la inconsciencia, desde el impulso, desde la historia mental. Respondes cuando estás presente. Y en la presencia, toda acción es precisa, adecuada, completa. La vida no necesita ser controlada. Solo necesita ser permitida. Y cuando permites la vida tal como es, descubres que nunca fue tu enemigo. El sufrimiento nace cuando te opones a lo que es. Y lo que es, nunca puede ser derrotado. Puedes resistirlo, puedes quejarte, puedes huir, pero la vida sigue siendo lo que es. La aceptación no es resignación. La resignación dice, no hay nada que pueda hacer, debo soportarlo. La aceptación dice, esto es lo que hay, y dentro de esto, estoy en paz. La aceptación abre el espacio donde lo divino puede fluir. La resistencia lo cierra. Y cuando te rindes a lo que es, no pierdes nada. De hecho, descubres que todo lo que creías perder, nunca te perteneció realmente. ¿Puedes sentir lo que ocurre dentro de ti cuando no te resistes? Cuando simplemente dejas que la vida sea como es, aunque tu mente diga que no debería ser así. Hay una ligereza, un alivio, una sensación de retorno. Ese retorno no es hacia algo nuevo. Es hacia lo que siempre ha estado aquí. Lo simple, lo obvio, lo silencioso. Mira la forma en que tu mente intenta complicar incluso eso. Dice, sí, entiendo lo que Cart dice, pero, ¿cómo aplico eso en mi vida diaria? Observa ese pero. Ese pero es la voz del ego. Es la voz que teme desaparecer en la simplicidad. Porque la simplicidad es el fin del ego. En la simplicidad no hay identidad. No hay yo espiritual. Solo hay ser. El ego necesita una historia para existir. Y la vida no tiene historia. Es siempre nueva, siempre fresca, siempre sin pasado.
Por eso la mente teme al presente, porque no puede controlarlo. El presente no se deja poseer. Solo puede ser vivido. Cuando caminas y estás completamente aquí, no hay necesidad de llegar a ningún lugar. El caminar mismo es la llegada. Cuando comes, no hay nada más que hacer que masticar, saborear, estar. Cuando escuchas a alguien, no hay necesidad de pensar en qué responderás. Solo escucha. Deja que el momento te atraviese. Cada acción puede ser una puerta a la conciencia, si la haces con atención. Y cada distracción puede ser un recordatorio de volver a la hora. No hay error posible, solo olvido momentáneo. No trates de eliminar tus distracciones. Obsérvalas. Y al observarlas, desaparecen sin esfuerzo. Porque lo que se observa sin juicio no puede sostenerse por mucho tiempo. Así que cuando la mente diga, esto es aburrido, esto es demasiado simple, sonríe. Reconoce esa voz, pero no la sigas. Esa voz es solo un pensamiento más, que intenta robarte la paz que ya tienes. El aburrimiento, cuando se observa sin escapar, se transforma en quietud. Porque el aburrimiento no es más que la mente hambrienta de estímulo. Cuando dejas de alimentarla, el silencio emerge. Y en ese silencio, descubres algo que no sabías que buscabas. Una satisfacción sin objeto. Una plenitud sin motivo. Eso es lo que la mente nunca puede entender, porque la mente vive de los opuestos. Vive de esto o aquello, bien o mal, logro o fracaso. Pero la conciencia no tiene opuestos. Es. Solo es. La espiritualidad no es una meta, es un regreso. Un regreso a lo simple, a lo evidente, a lo que nunca cambió. A la conciencia que mira, pero no se confunde con lo que mira. Esa conciencia es quien realmente eres. No un ser que busca, sino el espacio donde toda búsqueda ocurre. No una persona con nombre e historia, sino la presencia que sostiene toda experiencia. Cuando descubres eso, lo simple deja de ser simple. Se vuelve sagrado. Se vuelve milagro. Y entiendes que la espiritualidad nunca comenzó ni terminó, porque nunca fue algo que tuvieras que alcanzar. Siempre fue esto. Siempre fue aquí. Cuando comienzas a vivir desde lo simple, todo lo que antes te parecía ordinario se transforma. Las relaciones dejan de ser un campo de batalla y se convierten en un espejo de conciencia. Ya no buscas que el otro te complete, ni que te entienda, ni que te valide. Porque ya no hay vacío dentro de ti que necesite ser llenado. El amor que nace de la presencia no necesita condiciones. No dice te amo porque eres así, o te amo mientras me hagas sentir bien. Simplemente ama. Ama porque no hay separación. Ama porque ve al otro como una extensión de sí mismo. Y cuando ese amor aparece, no es un sentimiento efusivo ni romántico. Es algo más profundo, más silencioso. Es la quietud reconociéndose a sí misma en otro rostro. Las relaciones humanas, sin conciencia, se vuelven intercambio de necesidades. Con conciencia, se vuelven intercambio de presencia. Y en ese intercambio, nada se exige, nada se reclama. Solo se comparte el estar. La mente no entiende esto. Dice, pero si no necesito al otro, ¿cómo puedo amar? Y esa pregunta nace del malentendido más antiguo. Creer que el amor viene de la carencia. El amor verdadero no nace de la falta, nace de la plenitud. No dice te necesito, dice te reconozco. Y al reconocerte, te libero de mis proyecciones, de mis expectativas, de mi deseo de moldearte. Eres libre. Y en esa libertad, el amor florece naturalmente. Cuando ves al otro desde la conciencia, no ves una historia, ves al ser. Ves la misma vida que palpita en ti, respirando a través de él. Y entonces descubres que el amor no está en la relación está dentro del amor. Pero cuando vives desde la inconsciencia, incluso lo más simple se vuelve conflicto. Una mirada, una palabra, un silencio, todo puede ser interpretado, analizado, distorsionado. Porque el ego vive de la interpretación. Necesita convertir cada gesto en una historia donde él tenga razón. El ego dice, me ignoró, no me entiende, no me valora. Y con cada pensamiento, refuerza su identidad como víctima o como juez. Pero cuando estás presente, ves que nada de eso es verdad. Solo son formas mentales, nubes que pasan.
El sufrimiento en las relaciones no viene del otro. Viene de tu mente que insiste en que las cosas deberían ser distintas. El otro solo actúa como espejo. Te muestra lo que aún no has visto en ti. Por eso, cada relación es una oportunidad para despertar. Cuando alguien te irrita, observa. No al otro, obsérvate a ti mismo. ¿Qué se activa dentro de ti? ¿Qué necesita defenderse, justificarse o tener razón? Eso es lo que el ego teme perder. Y cada vez que lo ves sin juzgar, algo se disuelve. El ego se hace un poco más transparente. Y en esa transparencia, aparece la simplicidad. Porque solo el ego complica. La conciencia nunca discute, nunca se defiende, nunca necesita ganar. Solo observa, y al observar, comprende. El mundo exterior no es más que una proyección del estado interior. Si estás en paz, el mundo parece en orden. Si estás en conflicto, el mundo parece caótico. Pero el mundo no cambia. Solo cambia la mirada. No trates de arreglar al mundo sin haber descubierto primero la paz dentro de ti. De otro modo, solo estarás extendiendo tu inconsciencia en una escala más grande. El cambio verdadero es silencioso. Empieza dentro, sin palabras, sin esfuerzo, sin testigos. Y ese cambio, aunque invisible, transforma todo lo que toca. Cuando te vuelves simple, tus acciones también lo hacen. Hablas menos, pero con más verdad. Actúas menos, pero con más claridad. Ya no reaccionas, respondes. Y esa diferencia cambia toda tu vida. El ego busca impacto. La conciencia busca autenticidad. Una acción desde el ego puede ser ruidosa, pero vacía. Una acción desde la conciencia puede ser silenciosa, pero transformadora. Por eso, no subestimes el poder de lo simple. Una mirada sin juicio puede sanar. Un silencio verdadero puede reconciliar. Una respiración consciente puede transformar un día entero. La espiritualidad no consiste en hacer grandes cosas. Consiste en hacer pequeñas cosas con plena atención. Ahí donde antes había prisa, ahora hay espacio. Ahí donde antes había reacción, ahora hay comprensión. Ahí donde antes había juicio, ahora hay aceptación. Y así, la vida cotidiana se convierte en práctica espiritual. No necesitas ir a un monasterio para meditar. Cada instante de tu vida es una meditación si estás presente. Cada momento es una oportunidad para recordar quién eres. ¿Puedes ver la belleza de eso? Lo que buscabas en templos y enseñanzas siempre estuvo en tu respiración. Siempre estuvo en el ahora. Solo necesitabas detenerte lo suficiente para verlo. Cuando comprendes esto, la vida deja de ser un problema que resolver. Se convierte en una expresión que contemplar. Dejas de intentar usarla a tu favor y comienzas a servirle con gratitud. El simple acto de existir, cuando se vive desde la conciencia, es oración. No hay necesidad de palabras, ni rituales, ni promesas. Solo presencia. Presencia total. Y esa presencia es la conexión directa con lo divino. Porque lo divino no es algo allá afuera, esperando ser alcanzado. Es esto. Esta respiración. Este instante. Esta quietud que observa sin esfuerzo. El sufrimiento tiene una inteligencia oculta. Aunque la mente lo rechace, aunque el cuerpo se resista, el sufrimiento es una puerta. No una puerta que debas buscar, sino una que aparece cuando dejas de huir. Toda herida, toda pérdida, todo dolor profundo contiene una invitación. La invitación a soltar la historia y mirar directamente lo que duele. No con juicio, no con lástima, sino con presencia. Cuando el dolor se vuelve insoportable, la mente grita. Dice, esto no debería pasar. Dice, quiero que esto termine. Pero si en ese instante puedes detenerte y mirar, algo cambia. La conciencia, que antes estaba dormida detrás del pensamiento, comienza a despertar. El sufrimiento, visto desde la inconsciencia, parece castigo. Pero visto desde la conciencia, se convierte en purificación. Quita lo que no es real. Desmantela el ego, quiebra la falsa identidad, disuelve el orgullo. No para destruirte, sino para liberarte. A veces la vida usa el dolor para detenerte. Porque mientras las cosas van bien,
la mente sigue corriendo. Pero cuando el dolor llega, todo se detiene. Y en esa pausa forzada, la conciencia tiene la oportunidad de entrar. No necesitas buscar el sufrimiento, solo dejar de resistirlo cuando llega. La resistencia lo prolonga. La aceptación lo transforma. No confundas aceptación con indiferencia. La indiferencia es fría, defensiva. La aceptación es cálida, viva. Dice, sí, esto también forma parte del todo. Cuando estás presente con tu dolor, sin juzgarlo, sin nombrarlo, sin intentar arreglarlo, comienzas a notar algo. El dolor no es permanente. Cambia. Se mueve. Respira contigo. Y si lo observas con suficiente silencio, se disuelve. El dolor no puede sobrevivir en la luz de la conciencia. Solo existe mientras lo alimentas con tu atención inconsciente. La mente dice, este dolor me destruye. La conciencia dice, este dolor me revela. ¿Puedes sentir la diferencia? Cuando el dolor está ahí, no corras hacia los pensamientos. Quédate con la sensación pura, antes de las palabras. No mi tristeza, no mi soledad. Solo energía que vibra, que pulsa, que pide ser sentida. Si la permites, si la dejas moverse, se libera. Y en esa liberación, algo en ti se expande. Cada vez que atraviesas conscientemente el dolor, muere una parte de tu ego. Y en su lugar, nace espacio. Ese espacio es libertad. Así es como la vida te enseña, no con teoría, sino con experiencia. A través del contraste, a través de lo que duele, a través de lo que temes. Porque solo cuando algo te quiebra, descubres lo que no puede quebrarse. Detrás del dolor, hay quietud. Detrás de la pérdida, hay permanencia. Detrás del miedo, hay confianza. Pero no puedes llegar ahí huyendo. Solo puedes llegar atravesando. Cuando comprendes esto, dejas de ver el sufrimiento como enemigo. Empiezas a verlo como maestro. Un maestro silencioso, que enseña sin palabras. No te pide que creas en nada. Solo te pide que estés presente. Totalmente presente. Y en esa presencia, el sufrimiento se transforma en conciencia pura. Ya no hay víctima, ya no hay historia, ya no hay yo sufriendo. Solo queda la vida viviéndose, purificándose, liberándose. Algunos llaman a eso rendición. Pero no es rendición a algo externo. Es rendición a lo que es. Una entrega profunda al momento presente, sin condiciones. La mente teme esa entrega porque cree que perderá el control. Pero en realidad, es ahí donde comienza la verdadera libertad. El control es una ilusión. La rendición es verdad. Y cuando te rindes, algo misterioso ocurre. El sufrimiento deja de ser personal. Ya no es mi dolor, es el dolor. Y cuando el mí desaparece, el dolor se vuelve energía que fluye, que enseña, que transforma. Cada lágrima puede ser sagrada si es consciente. Cada pérdida puede ser un portal si no te aferras a lo que se fue. Porque nada que sea real puede perderse. Solo se pierden las formas. Lo esencial permanece. La vida te quita solo lo que ya no necesitas. Y aunque la mente no lo entienda, el corazón silencioso lo sabe. Lo siente en la profundidad donde las palabras no llegan. Esa sabiduría no viene de aprender, viene de soltar. Y cuando sueltas, la simplicidad vuelve. La misma simplicidad que tenías cuando eras niño y todo era asombro. Cuando no necesitabas entender para disfrutar, ni comparar para amar. Ahí empieza la verdadera espiritualidad. En la humildad de no saber. En la inocencia de estar presente. En la capacidad de sentir sin miedo. No hay nada que practicar, nada que añadir, nada que mejorar. Solo estar. Solo permitir. Solo respirar. El sufrimiento, cuando lo ves con ojos de conciencia, no te aleja de la vida. Te lleva al centro mismo de ella. Porque el dolor es intensidad pura, y esa intensidad, cuando se vive con presencia, se convierte en puerta al ser. Así que la próxima vez que algo duela, no preguntes por qué a mí. Pregunta ¿para qué? Y escucha. No con los oídos, sino con el alma. La respuesta no será una palabra. Será una comprensión silenciosa. Y en ese silencio,
descubrirás que incluso el sufrimiento puede ser simple. Simple porque ya no hay lucha. Simple porque ya no hay yo que se resista. Solo la vida, siendo vida. Y eso, aunque parezca contradictorio, es paz. La paz que no depende de las circunstancias. La paz que no se gana ni se pierde. La paz que simplemente es. Has buscado durante tanto tiempo respuestas complejas, caminos difíciles, maestros lejanos, y sin embargo, todo lo que anhelabas estaba en lo más cercano, en lo más sencillo, en este instante que respiras. La espiritualidad no está en lo extraordinario, ni en lo que promete grandes transformaciones. Está en lo cotidiano, en lo que ocurre cuando no intentas cambiar nada. Cuando miras un árbol sin compararlo, cuando escuchas a alguien sin querer tener razón, cuando sientes tu respiración sin interferir. Ahí comienza la verdadera conexión con la vida. Porque la vida, en su esencia, siempre fue simple. La mente la complica, pero la conciencia la aclara. No necesitas ser nadie más, no necesitas llegar a ningún otro lugar. Solo necesitas recordar quién eres cuando la mente calla. Si puedes encontrar plenitud en lo pequeño, la vida entera se vuelve sagrada. Nada queda fuera de lo espiritual cuando aprendes a mirar desde la quietud. Cada sonido, cada gesto, cada momento puede ser una puerta hacia lo eterno si estás dispuesto a detenerte y sentir. No busques más grandeza. Solo aprende a ver la profundidad en lo simple. Ahí, donde nada falta, donde nada sobra, donde todo es tal como es, ahí comienza el despertar. Si estas palabras resonaron en ti, acompáñame en el siguiente encuentro. Suscríbete al canal, comparte tu experiencia en los comentarios y continúa este viaje hacia lo más simple, hacia lo que realmente eres.